estoy dejando abiertos foros, estos temas de clase, eh, y bueno, pueden mandar alguna pregunta, la pueden mandar en la mensajería interna, pero también si quieren pueden mandarla este, por el foro. ¿eh? Bueno, entonces charlamos sobre este marco teórico. Cuestión, el encuadre general del marco teórico de nuestra materia tiene que ver con el enfoque crítico de la comunicación. El enfoque crítico de la comunicación eh, arranca o empieza a construirse en el siglo XX de una postura, de un texto de Marx y Engels, la ideología alemana, donde justamente estos autores plantean que la ideología, que las ideas de las clases que dominan en la sociedad son las ideas vigentes en una época, ¿no? Eh, es decir, que los ideales, el pensamiento, el gusto, el estilo de vida, todas las cuestiones que hacen al pensamiento y al estilo de vida, a las ideas de esos sectores que dominan en la sociedad en lo material, también imponen sus ideas en el pensamiento, en el estilo de vida, en la forma de ser. A partir de digamos, de esta idea, eh, bueno, es que podemos empezar a hablar de clase hegemónica o clase con, digamos, clase con mayor poder social, digamos, que se impone al resto. Dentro de estos enfoques críticos de la comunicación, eh, podemos plantear, se plantea que hay tres enfoques, digamos, o tres líneas teóricas, ¿no? Tres líneas teóricas. La teoría político-económica de los medios masivos, la teoría de la hegemonía de los medios masivos como una continuidad, y después la escuela de Frankfurt en la que vamos a poner énfasis. Después aparece en el resumen la escuela de Birmingham con una postura de Stuart Hall que la voy a comentar también, pero dentro de estas líneas teóricas nos interesa más trabajar desde la escuela de Frankfurt. Los antecedentes o las otras líneas, antes de hablar de la escuela de Frankfurt, lo que podemos plantear en general es lo siguiente. La postura de este marco teórico, y vuelvo un poquito para atrás, es que los medios de comunicación social son una característica central, importante de la sociedad de clases. ¿eh? O sea, la sociedad de clases en el capitalismo tiene a los medios masivos de comunicación como un aspecto de la sociedad muy importante. Allí se juega, en gran medida, se juega el pensamiento, la visión del mundo, las ideas acerca de la sociedad. Entonces, eh, lo que se empieza a plantear, lo que empiezan a ver muchos filósofos y muchos autores, es que atender a la situación de la comunicación en una sociedad implica que se entienda qué procesos se dan en las sociedades, ¿no? Un ejemplo sería algo así como esto. Por ejemplo, los autores de la Escuela de Frankfurt parten de una pregunta. ¿Por qué si Alemania
tenía la clase obrera más importante a principios del siglo XX, la revolución social se dio en Rusia, que no tenía una clase obrera importante, sino que la mayoría de la población era rural. Bueno, entonces a partir de ahí, de la pregunta esta, los autores de la Escuela de Frankfurt van a plantearse que eh, hubo un papel muy importante en la formación de la conciencia de la clase obrera alemana, que estuvo como impregnada eh, por las ideas de los sectores hegemónicos. Por lo tanto, esa clase obrera de los alemanes, que parecía que iba a ser la que iba a llevar a la revolución social, no se pudo expresar en ese sentido, entre otros factores, por un problema vinculado a la conciencia, ¿no? Y en la formación de una conciencia que no facilitó el acceso a la revolución social, uno de los factores sería el papel jugado por los medios masivos. O sea, el papel jugado por los medios masivos en la comunicación, la radio, los grandes diarios, eh, todavía la televisión recién a partir de la década del 40 y 50, ¿no? Pero que habrían jugado un papel como de generar ideas dentro de la clase obrera que no eran del todo de ellos y que no ayudaron a la revolución social. Entonces, a partir de ahí, los autores de la Escuela de Frankfurt plantean lo siguiente: el concepto de hegemonía que les planteé no sirve, pero quiero ir directo a la Escuela de Frankfurt. Entonces, ¿cuál planteo hacen los autores de la Escuela de Frankfurt? Dicen, existe la formación de una conciencia, de una razón, una manera de pensar, que los autores de Frankfurt llaman razón técnica o razón propia del sistema social. Decimos razón o racionalidad, ¿no? Sería lo mismo. Cuando digo razón o racionalidad, digo forma de pensar, forma de ver el mundo. Entonces, para los autores de Frankfurt, en el capitalismo existe una racionalidad propia del sistema social, razón a la que llaman técnica. ¿Esa razón cómo opera? Bueno, esa razón opera haciendo que en la sociedad la hegemonía de los sectores con poder imponga sus ideas al resto de la sociedad. La hegemonía es cuando un sector o grupo de la sociedad le impone sus ideas al resto. ¿Y a través de dónde lo hacen? Bueno, especialmente a través del papel jugado por los medios masivos en la comunicación. ¿Está? Entonces, aparece la cuestión de técnica o razón propia del sistema social. Frente a esta situación, todavía me quedo con lo de la razón técnica o la razón propia del sistema social en el capitalismo. ¿Dónde están esos medios masivos? ¿Dónde están esas ideas? Bueno, y acá aparece el segundo factor clave que quiero que tengan en cuenta y que después lo van a ver más explicado en el texto que les voy a subir para la semana próxima. El factor clave está en las industrias de la cultura. ¿Cuáles son las industrias de la cultura? Bueno, las industrias de la cultura son
todas, digamos, las industrias de la cultura son todas aquellas que producen bienes culturales en serie que se consumen siguiendo una cierta lógica, que es la lógica de la ganancia, ¿no? Entonces, las industrias de la cultura, por ejemplo, son la industria del cine, la industria de la música, la industria de la industria gráfica, de la prensa. La televisión va a ser, digamos, la industria cultural quizás más potente, ¿no? Y todo lo que hoy confluye en la pantalla. Entonces, esas industrias de la cultura, también la industria del libro, por ejemplo. Es muy interesante para los docentes pensar la industria de los juguetes, ¿no? Para nosotros nos interesa mucho. Por ejemplo, los estereotipos que hay en los juguetes. ¿Eh? Entonces, esas industrias de la cultura eh, expresan estos ideales de estos sectores hegemónicos, ¿no? Y esas industrias de la cultura son las que constantemente eh, moldean el gusto y las ideas de la gente. Ahora voy a dar ejemplos de estas industrias de la cultura, voy a dar algún ejemplo más. Estas industrias de la cultura se reúnen en lo que podríamos llamar un tercer aspecto que quiero ver hoy. Primero hablé de la razón técnica, después de las industrias de la cultura, y ahora lo que quiero plantear es que estas industrias de la cultura se reúnen en lo que se llama cultura de masas. La cultura de masas se integra con la producción de todas estas industrias de la cultura. Esa cultura de masas, de alguna forma, todos estamos metidos en esta cultura de masas. Este planteo que estoy haciendo es un planteo del teórico que se hace en el siglo XX, durante el siglo XX, particularmente las décadas de 1950 a 1970 más o menos. Es un marco teórico que por supuesto sigue vigente, pero en el capitalismo del siglo XXI, donde las industrias de la cultura han logrado un nuevo estatus de alcance social, este esquema teórico sigue siendo importantísimo. A lo mejor se acuerdan del libro de Orwell, 1984. Bueno, el mundo de la telepantalla, el mundo del control social, el mundo de estar espiados por pantallas y de la comunicación a través de las pantallas, que Orwell plantea como una sociedad futura, autoritaria, etcétera, etcétera, de alguna manera es un mundo al que se está llegando, ¿no? Por ejemplo, China y Rusia controlan a través de cámaras la circulación de la gente cuando se plantea el tema de que no se puede circular por la pandemia, ¿no? Y entonces, cuando una persona sale a la calle a través del reconocimiento facial y del lugar en donde vive, a esa persona después lo van a buscar y bueno, o lo meten preso o le hacen una sanción. ¿De verdad, profe, fue eso? Sí, sí, sí. Esto en China pudo frenar el coronavirus por el encierro que hizo de la gente. Claro, Un encierro que fue autoritario. autoritario. Exacto. Mira, sí, la tarjeta sube, si vos no sos esencial, te pueden controlar y ven que tomaste de un metro
viajaste y en un horario que no podías viajar. Lo que pasa es que acá en la Argentina, digamos, no se ha hecho con el autoritarismo ese, ¿no? Pero sí, claro, porque se sabe de qué punto a qué punto fuiste y se sabe a qué hora. Y con el número de la tarjeta a nombre tuyo, se sabe que no podías viajar, por ejemplo. ¿Ven cómo el control social está? ¿Eh? Sí, 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 exacto. Sí. Y lo mismo tener que tener el celular para tener la aplicación Cuidar. Ahora no sé si la están pidiendo, pero yo por suerte no tengo que salir. Pero vieron que hay una aplicación también. Este, y eso, ahí también se ejerce un control social, ¿no? Está bien, esto tiene que ver con una urgencia de salud, con un virus, pero los experimentos autoritarios, a los políticos, digamos, qué sé yo, Le favorece. es Y una sí, tentación esto de ejercer el control y el poder, ¿no? Y los instrumentos están, ese es el tema. El tema es ver cómo se está usando, ¿no? Entonces, eh, esta cultura de masas, el problema que presenta es que justamente es masiva porque se funda en el consumo en serie de los artículos. Y el problema que presenta esa cultura de masas es que muchas veces, de esta forma, achica el gusto de la gente, ¿eh? Porque brinda una variedad que no es muy amplia. Les doy el ejemplo con la música. Hay muchos tipos de música, pero si uno prende la radio, solo encuentra, escuchar reggaetón. claro, hay mucho, pero capaz que vos encontrás 7, 8 tipos de Y te músicas en la encuentro. radio. Encontrás algún tipo de cumbia, rock, algo de trap, algo de dos o tres cosas más, y la gran variedad de músicas que hay no aparecen en los medios masivos. ¿Esto qué cosa genera? Bueno, genera que se achique el gusto de la gente. ¿Por qué? Bueno, para que el consumo vaya a ciertos productos eh, que se van a vender en forma masiva, ¿no? Entonces, también esta cultura de masas atenta contra el gusto de la gente, atentaría también contra el criterio para que uno, como sujeto, elija, ¿no? Eh, les quería decir algo más y otro ejemplo con respecto a las industrias de la cultura. Yo les cité las industrias de la cultura, por ejemplo, de los juguetes que nos interesan a nosotros, al trabajar con niños y niñas. Por ejemplo, ¿qué ideologías se pueden expresar en los juguetes? Se pueden expresar eh, estereotipos raciales, por ejemplo, la idea de que todos los superhéroes son blancos, estereotipos de género, estereotipos, por ejemplo, físicos. Y acá tengo un ejemplo que me viene, que es el de la Barbie, por ejemplo, ¿no? O las formas físicas que muchas muñecas tienen. En el caso de la Barbie, por ejemplo, no sé si ahora será de moda la Barbie, pero digamos, ¿en qué sentido presenta un estereotipo de cuerpo de mujer? Exacto, son todas flacas y rubias, claro. Y encima, fíjense ustedes que es una delgadez que no se puede conseguir en el físico humano real, sino que es un extremo, ¿no? Es un extremo de piernas largas y flacas. Y de alguna forma ese estereotipo físico
se puede decir que enferma. ¿Eh? Enferma porque para llegar a forma física se hace muy complejo y ni te cuento encima si uno es medio gordito, gordita, y desde la genética ya no responde a ese patrón, ¿no? Ese patrón de belleza. Entonces, bueno, hay muchas cosas en los juguetes que nos interesan a nosotros ver y que se esparcen en la sociedad a través de la cultura de masas. Eh, Ahora, esta cultura de masas es una cultura con la que no nos podemos pelear, ¿eh? Porque tiene una potencialidad, una maquinaria, eh, digamos, que es muy difícil cambiar. Pero tampoco es cuestión que se resigne uno frente a esto, ¿eh? Y acá aparecería el cuarto punto del que quiero hablar hoy. Primero fue lo de la razón técnica, después fue lo de las industrias culturales, después lo de la cultura de masas en general, y ahora el cuarto punto que quiero decir es que, ¿qué podemos hacer frente a esa cultura de masas? ¿Y qué propone la Escuela de Frankfurt? ¿Y por qué yo le pongo tanto énfasis a este marco teórico para que ustedes lo tengan en cuenta? Este cuarto punto es hacer una construcción de una razón crítica, una racionalidad crítica. Y acá viene esto que les dije el primer día de clase, en función de que frente a esta razón técnica propia del sistema social, que me lleva al estereotipo, al prejuicio, un montón de cosas, hacer una construcción intelectual de una razón crítica. ¿Mm? Repito esto, frente a la dominación que se impone a través de la cultura de masas, a través de la razón técnica propia del sistema social, tenemos que hacer una construcción intelectual de una razón o racionalidad crítica. Yo les había dicho en esa primera clase, ¿no? Bueno, esta razón crítica, ¿qué es? Bueno, esta razón crítica es una manera de pensar y de ver el mundo. Una manera de pensar y de ver el mundo planteando que el desarrollo de la sociedad tiene ciertos aspectos que generan procesos que, por ejemplo, como dijimos antes, llevan al racismo, llevan al estereotipo, a la explotación del cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer frente a todo eso, es interesante crear una nueva manera de pensar. Esta nueva manera de pensar sería crear esa razón o conciencia crítica. Esta conciencia crítica tiene que ver con lo que nosotros, los profes, les venimos diciendo en estos 3 años de la formación. La idea de generar un docente crítico, un currículum crítico, prácticas docentes que sean críticas. ¿Qué implicaría esto de ser crítico? Bueno, sería poder poner en cuestión aquellos procesos, ¿eh? Poder poner en cuestión ciertos procesos de ideas en lo cultural, en lo social, en el pensamiento, eh, que implican una dominación, una explotación, un sometimiento, ¿no? Una desigualdad. ¿eh? Eh, y que se impongan en la sociedad criterios que no tienen que ver con la igualdad, con la justicia, etc. Entonces, eh, las prácticas docentes críticas serían prácticas que tienden a entender cómo funciona esta cultura de masas, por ejemplo, ¿no?
cómo funcionan los estereotipos y a generar prácticas docentes que rechacen esto, que lo cuestionen. ¿Está? Eh, y esto, digamos, está impregnado en toda la sociedad, ¿no? O sea, esta lógica de la cultura de masas, esta lógica de una racionalidad eh, propia del sistema social, digamos, circula por todos los medios masivos, por la comunicación y por ciertas lógicas con las que se piensa el mundo. ¿Eh? Entonces, yo lo que quería tener estos cuatro aspectos en función de la Escuela de Frankfurt, eh, para que ustedes lo tengan en cuenta en el marco teórico, para poder poner en cuestión ciertas cuestiones de esta cultura de masas que consideramos que no es buena para los niños y niñas, por ejemplo, ¿no? El estereotipo en los juguetes, el racismo, el prejuicio, el rechazo a la diversidad cultural, a la diversidad de lenguas, como planteamos en Cultura en Segundo, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, esto era lo que les quería plantear con respecto a la Escuela de Frankfurt y al marco teórico de la materia. Yo les voy a dejar, ahora vamos a pasar a la clase 4 con el stop motion y les comento que les voy a dejar un artículo eh, para la semana próxima que habla de la Escuela de Frankfurt y el concepto de industria cultural como cuestiones claves para su lectura. Les doy algún otro ejemplo de la industria cultural, de pronto para que ustedes vean la importancia y la cercanía que tiene con el trabajo docente con niños y niñas. Por ejemplo, en la música, como dije, en los juguetes, en, bueno, en la moda, en la ropa, en la publicidad, ¿no? Bueno, eh, en la racialización de la sociedad, por ejemplo. Yo no sé si, por ejemplo, a ver, hay una representación social de lo argentino en los libros para niños, perfecto, perfecto, Bárbara, en los libros para niños, en los materiales, exacto, en el cine, pero, a ver, les voy a dar un ejemplo que está eh, muy como discutido hace unos días por lo que el presidente dijo. Hay una representación social en la Argentina de que los argentinos somos europeos y blancos. Bueno, en una canción, Melissa dice, no sé de qué canción, ahí no lo pesqué, pero en la música aparece muchísimo, ¿no? Ajá. Ay, no lo pesqué bien, a ver. Del discurso. Ah, sí, 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 que era una canción, una letra de una canción, claro. Sí, 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 sí. Pero lo que quiero decir, digamos, como un análisis más macro, ¿no? Eh, esta idea de que los argentinos eh, tenemos que ver con lo que sería Europa, si ustedes recuerdan el año pasado cuando trabajamos el modelo homogeneizador cultural de la escuela de la ley 1420, justamente hablamos de cómo en la construcción de la Argentina, a partir de que se niegue a la diversidad cultural, aparecía el mito de la Argentina como una Europa en América y también el estereotipo, la idea de una racialización de los argentinos como blancos, ¿no? O sea, ahí en ese modelo de la ley 1420, del gobierno de Roca, etcétera, si recuerdan que lo vimos, aparece
eh, digamos, una representación, un mito de origen de lo que sería Argentina. Y eso está impregnado, ¿no? En muchas así acciones, ideas que circulan en la sociedad. Eh, y, por ejemplo, si hablamos del trabajo docente, yo creo que alguna vez quizás les di este ejemplo. Eh, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un acto escolar del 25 de mayo, donde pusiéramos un nene que es indígena, un nene que es negro, un nene que es mulato y que cumplen ciertas funciones en la sociedad de lo que era 1810, eso podríamos hacerlo en un acto, ¿no? Ahora, si nosotros en ese acto escolar eh, expresamos la superioridad de la española, como se suele hacer en los actos, y no decimos nada con respecto al papel que tenía el- los indígenas, los negros, los mulatos, los mestizos en la sociedad del Río de la Plata de 1810, en un acto escolar de hoy, estaríamos abonando a la racialización de la sociedad argentina. ¿Eh? Si nosotros hiciéramos un acto así, desde un enfoque crítico, ¿no? Desde un enfoque crítico, pondríamos y diríamos, la sociedad indígena sufrió de tal forma, la gente negra fue traída del África a las plantaciones y era injusto que eran esclavos, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una mirada crítica para Siempre plantear. se le da un papel secundario, como que nadie cuenta, sino que está de extra ahí vendiendo, no sé, velas y nadie Claro, explica por qué, qué claro. pasó. Exacto, exacto. Y está en los márgenes de la sociedad. Sí, estaba en los márgenes de la sociedad y es cierto que vendía velas, pero hay que explicar por qué, ¿no? Y hay que explicar que uno cuando está haciendo ese acto escolar, también está haciendo un acto de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Entonces, ahí tengo que enseñar qué pasa con la racialización de la sociedad, que plantea la superioridad de la raza blanca, ¿no? Entonces, esto, digo, se impregna en el discurso de los medios masivos y en las representaciones de la sociedad, que están vigentes. Y ahí es donde está jugando la razón técnica y la razón crítica. ¿Eh? Bueno, y en el mundo de la infancia pasa muchísimo. Como dije, con los juguetes, con el cine, con la música, con la moda y con todas las presiones de la cultura de masas eh, y de las industrias de la cultura sobre niños y niñas, ¿eh? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, después entonces van a tener la semana que viene el texto que trabaja más desde lo teórico estas cosas. Y quería en los minutos que nos quedan trabajar un poquito lo que les mandé como clase 4 del stop motion. Se los mandé porque como venimos trabajando con cosas teóricas que son bastante densas, yo repito que tienen abierto foros de las clases. Si con Barbero, con el texto de Vivas, alguno de los textos se les han presentado dudas, pueden mandar por el foro o por los mensajes del aula preguntas y dudas. Ténganlo en cuenta eso. Bueno, y para hablar de una cosita un poquito más práctica y que es importante en función de trabajar con los medios y las TICs. No solamente pensar esto en este contexto de la pandemia, donde la comunicación virtual, no sé cómo habrán salido las cosas hoy con el tema de la vuelta, pero bueno, vamos a ver cómo va eso. Pero lo estoy planteando en general, ¿no? Yo lo que les planteo en esta clase 4 es trabajar en la producción propia de recursos para el aula. O sea,
trabajar con criterio docente en la producción de los materiales audiovisuales que sean interesantes para el trabajo con los chicos y que se adapten contenidos y a las secuenciaciones eh, de sus prácticas que hacen ustedes, ¿no? Eh, Hay mucho material y hay muchos. Yo, por ejemplo, en la segunda parte del año le voy a pedir que hagan una exploración de cortos para trabajar con niños en jardín. Vamos a ver criterios para trabajar con imágenes, etcétera. Pero siempre lo hacemos desde lo teórico, ¿eh? Esta no es una materia que tiene eh, tiempo de horas de clase como para trabajar programas de la producción audiovisual. Eso lo van a tener que trabajar ustedes. Pero, bueno, trabajando con los tutoriales, trabajando con ensayo y error, con lo que ustedes saben del manejo del teléfono, de la compu, de los programas de audio y video, porque esto también es interesante para pensarlo para música, para la materia preparación de objetos lúdicos, ¿no? Que ustedes también eh, trabajan con estas cosas. Entonces, yo acá les puse una idea y un ejemplo de lo que es el trabajo con el stop motion. Les puse una con el video de Rubén Rada, que es una película que posiblemente la hayan visto, eh, a lo mejor algún profe se las pasó, ya la conocían, que es la canción Yo Quiero, donde Rubén Rada plantea una mirada de cómo podría ser el mundo desde una óptica de los niños, ¿no? Entonces lo que les quería plantear, primero que es una obra estética muy linda, ¿no? Es un producto cultural bello, que sería interesante para que lo usen en alguna situación. Tiene que ver con los derechos del niño, ¿no? O sea que alguna vez posiblemente lo usen. Pero hay una segunda versión que yo les mando, que es una versión de Yo Quiero en papel, una versión como casera, digamos. La primera versión está hecha en un estudio de cine, con el stop motion. La segunda está hecha con fotos sobre dibujos, ¿no? Que tranquilamente podría ser un proyecto de aula que ustedes, por ejemplo, podrían hacer con los chicos. Por supuesto que esto lleva mucho tiempo, es muy complejo, porque los dibujos hay que hacerlos y hay que hacerlos de una manera con el movimiento para que después cuando se saquen las fotos y se pasan las fotos, se mueva el cuerpo, las manos, ¿no? Lo que sea. O sea que no es tan fácil tampoco. Hay que buscar la técnica. Pero fíjense ustedes que yo les planteo, claro, es complicadísimo. Cada 3 segundos son como 40 fotos, claro. Lo que pasa es que en el caso de hacerlo casero, eh, bien, al hacerlo con menos fotos, te quedarían más imágenes estáticas, ¿no? Como que sería una película medio en cámara lenta. De una producción casera podría hacerse, ¿está? Entonces yo lo que les planteo, eh, claro, esto también es parecido a la producción de un libro álbum. Yo no sé si este año o el año pasado hicieron algún libro álbum. Bueno, el libro álbum como producto estético en papel para trabajar en la narración con los chicos es un objeto hermoso que lo manejan, que lo muestran, ¿no? Que las ayuda cuando narran. Bueno, también se podría pensar algún tipo de libro álbum en digital, ¿no? Hecho en la pantalla y que también funcione como otro objeto estético, ¿no? Este,
que funcione también como libro álbum. El planteo es, bueno, las posibilidades que hay. Hacer los dibujos con los chicos como insumo básico, que seleccionen ustedes una temática, una canción, un poema, un contenido para hacer el trabajo, elegir música. En este caso, en el caso de Yo Quiero, aparece una música muy linda de base que puede tocar con el toc toc, ¿vieron los dos palitos? Que por ejemplo en Cuba se llama clave, ¿no? Los dos palitos. Y justamente toca la clave de son, que se toca acá en el tema de Rada. Y esa clave de son, digamos, tranquilamente, con dos palitos, la pueden tocar los chicos, inclusive haciendo palmas, ¿no? Entonces, fíjense que nos estamos planteando producir recursos audiovisuales con el trabajo de los chicos, con sus dibujos, con la música, también con el canto, porque en este corto ustedes también ven que al final de la canción, me gustaría que estén atentas ahí, en el final de la canción aparece un coro de niños y niñas que dicen cómo quieren que sea el mundo, ¿no? Y es interesante porque estamos dándole voz a esos niños y niñas para que ellos digan cómo quieren que sea el mundo, ¿no? Y además, digamos, por ejemplo, en este esquema que les di, esos niños y niñas producen cultura, producen una película, producen un corto, cantan, tocan música, ¿no? Ellos hacen cultura. Nosotros lo que tenemos que hacer en una escuela como adultos es darle los medios para que lo puedan hacer, ¿no? Bueno, y esto sería como una idea, es como un modelo. Esto se puede hacer con fotografías, con películas, con cortos, filmando una dramatización de una obrita de teatro, en fin, un montón de cosas estéticas se pueden hacer desde un punto de vista audiovisual. ¿Eh? Yo se los quería dejar porque trabajamos cosas muy teóricas en esta materia, pero también les quería plantear que generar como un vínculo, digamos, con otras materias que producen eh, estos recursos, ¿no? Y que les quede también un poco como idea para que exploren ustedes y que puedan generar prácticas con estos recursos propios, ¿no? Bien pensados. ¿Eh? No sé qué les pareció, si alguien tiene alguna experiencia haciendo, produciendo recursos audiovisuales. ¿Alguien hizo algo de esto? ¿Algún video? Melissa, hiciste. Miles, vamos todavía. Muy bien. En el colegio vos hiciste. Bien. Y vinculado a práctica docente, si alguien quiere abrir el micrófono, Fiorella, ibas a una escuela de estética. Muy bien, muy bien. Si alguien quiere abrir el micrófono un minutito para contar si hizo alguna experiencia de la producción audiovisual. Y claro, nosotros venimos con un problema. Ustedes, práctica de segundo. A ver, Melissa. Melissa, ¿querías hablar? Ahí estoy. Sí, nosotros en el 2019, yo trabajé en un instituto ¿cómo es? En un instituto de creación, digamos, de creación de contenidos, en Sí. donde nosotros les hace eco. A ver. Sí, se escucha mal. No sé si es Sí, el... ahí sí me alejé. Bueno, yo le contaba que en el año 2019 yo trabajé en un instituto de creación en donde somos docentes, y nos recibimos
em, de una escuela técnica, ¿no? Yo fui a una escuela Ajá, técnica. sí, Entonces, articulamos con mi ex directora del colegio y con ujú, otros compañeros más un proyecto en donde que constaba en em, incluir a los niños en la robótica y la programación. ujú, Y nosotros como nos recibimos de técnicos informáticos y de medios audiovisuales, les propusimos a sí. los niños hacer stop motion, hacer videos, Ah, qué que bueno. participaran ellos. Sí, sí, sí. Tenían entre 3 y 5 años, los más chiquitos y los más grandes tenían 11 años. Y salieron Sí, sí. producciones hermosas. Creo que en la Bueno. computadora debo tener algunos. Después me voy a Ajá. fijar. Bueno. Pero nada, es la verdad que yo, o sea, trabajar los medios audiovisuales y trabajar todo lo que es la Ujú. tecnología en el jardín de infantes a mí me encanta, pero Ah, me qué encanta, bueno, me qué encanta. bueno. Y mira, me Bien. encantó que en el diseño también esté para planificarlo, lo de la robótica y todo eso. Bien. Así Bueno, te que, podemos tener como referente para consultas técnicas, inclusive, Melissa. si no se haga problema. Bueno, escúchame, y si querés subir algún link con la producción esa, si Sí. tenés para subir algún link, subilo al aula, Sí, ahora me voy a fijar porque, si nada, tenés nosotros algo. trabajamos de manera presencial, así que ahora me voy a fijar si en la Claro, compu tengo alguno y se los comparto. Son y recursos te quedó. re lindos. Perfecto, perfecto, perfecto. Si podés subirlo al foro, yo creo que armé un foro de clase 4 para el stop motion, subilo al Sí, foro de clase 4 y bueno, para que me voy a lo fijar. vean todas, si hay algún link para ver alguna película, algo, Sí, estaría películas bueno, nosotros no ¿eh? veíamos, lo que veíamos eran, eh, ellos La, armaban sus propias cosas la y producción, nada, después lo subíamos y todo eso. claro. Sí, 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 me refería a eso, me refería a eso, lo que hicieron con los chicos. Y si tenés Ok, algo que hayan hecho, si tenés algo que hayan hecho con chicos de 3 a 5 años, que son de la edad del jardín, sí, estaría bueno, sí, les voy a estaría tapar bueno. las caritas y le voy a ver si le puedo subir. Ah, bueno, claro, está ese tema. Claro, porque Sí. aparecen ellos Claro, sí, sí, con aparecen su... ellos porque se los mandábamos a las Claro. madres y a los padres. Ah, claro, ahí no sé cómo es la circulación de eso, ¿no? Está medio jodido ese tema, de Sí, que no pero se se tapa las pueden, caritas, total son fotitos, no hay se pueden problema. tapar. Bueno, perfecto. Bárbaro. Bueno, bárbaro, Melissa, gracias. Y De nada. si alguien más tiene o alguien más produjo algún video o algo y también lo tiene subido a YouTube y quiere poner el link, podemos tenerlo como para verlo. ¿Eh? Eh, Me parece que sí, me parece que sí. Te sirve para hacer películas. Sí, claro. Sí, 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 sí. Yo no lo usé nunca, pero sé que sirve también para eso. Sí. Hay muchas cosas. Es cuestión de que exploren y que, digamos, sean todos recursos que son importantes por lo que brindan como apoyo para las clases, ¿no? Y pensemos que los niños y niñas de hoy son, digamos, ya nacen en una cultura audiovisual, ¿no? Entonces, bueno, es interesante que también desde el jardín se les brinde esto. ¿Eh? Bueno, muy bien, perfecto. ¿Alguien más tiene algún ejemplo que quiera contar? Nadie más. Bueno, perfecto. Bueno, se los dejo esto como una inquietud y como una cuestión que en todo caso después ustedes sigan. Bueno, la semana que viene entonces les voy a subir un texto teórico sobre las industrias de la cultura y eh, estoy viendo que hoy estamos a día 16, ¿no? Voy a ir subiendo también un trabajito práctico para, digamos que tiene que ver, va a tener algo de los materiales de Barbero, de Vivas, de lo que fuimos viendo antes y lo que estamos viendo ahora. ¿Eh? Así que este,
capaz que la semana que viene, ya si es pasado el 20 de junio, lo tendría que ir subiendo al trabajo práctico como para que ponerle alguna fecha de julio o algo así, como para que puedan ir haciéndolo. ¿Eh? Bueno, por hoy sería esto. La semana que viene, el lunes o martes, les subo al aula el otro texto que falta. Bueno, gracias por haber estado y que tengan buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Hasta la Chao. próxima. Nos Gracias, vemos. profe. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.